Lo que yo he puesto como tema, lo que Dios ha hecho, diga conmigo, levante la mano y diga conmigo, implica el fundamento de aquello en lo cual yo debo de confiar. Diga conmigo, de aquello en lo cual yo debo de confiar y por medio de lo cual yo debo de vivir. No es lo que yo pueda hacer o haya hecho en el pasado, aún en la salvación. La vida, el progreso, la victoria, lo que somos, no depende de lo que podamos hacer, sino de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Amén. Y lo ha puesto en Cristo Jesús. Amén. Allí es donde está nuestro descanso. Eso es nuestro fundamento, esa es nuestra base. Y déjeme decirle, cada día me doy cuenta yo de que allí es donde debe de actuar nuestra fe. Porque las cosas que nos pueden afectar internamente y traer luchas en nuestro corazón, en nuestros pensamientos todos los días. ¿Cuántos tienen luchas internas en su mente, en su corazón todos los días? Pero el problema es que no solamente es algo interno, también está por afuera lo que nos rodea. Y todos los días a los que nos podemos enfrentar y arriesgar y exponer. Quiero que me ponga atención porque quiero terminar en esto, aunque esto hay mucho material, pero lo que quiero dejarle en esta segunda parte es que aprendamos todos los días, hoy más que nunca, a descansar en la perfecta obra redentora de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Muy sencillo, no hay otra forma. Así es, amén. No hay otra manera. Es más, no hay otra salida. No lo hay, amén. O llegamos al pleno convencimiento de que todo lo que Dios ha hecho y lo ha puesto en Cristo Jesús es lo que nos beneficia, o seguimos queriéndonos impulsar en lo que nosotros creamos que podemos hacer por nosotros mismos. Pero estamos errados. Así es. No debemos de malinterpretar las Sagradas Escrituras, que es sencillo. Simplemente debemos de aceptar con una fe genuina y un corazón abierto todo aquello que es la gran provisión de lo que Dios ya ha hecho y ha puesto en Cristo Jesús. Amén. Yo le hago una pregunta. ¿Dice la Sagrada Escritura que usted y yo hemos sido puestos en Jesús? Amén. ¿O no? Amén. Amén. Levánteme la mano. Amén. Si Dios ya nos ha puesto en Cristo Jesús, significa que Cristo ha venido a ser parte de nosotros y nosotros de Él. Hemos venido a estar, diga conmigo, fusionados. Usted sabe lo que es fusionar, ¿verdad? Mezclar, meter, no hay separación. Ya no, es como cuando usted agarra el café negro, ¿verdad? O una colada, la mera esencia del café. A algunos les gusta la colada directamente, pero en mi caso a mí me gusta más echarle la leche y convertirlo en un cortadito. Y qué rico. Y déjeme decirle, nosotros somos como el café con leche. Cuando Dios nos mezcló a nosotros en Cristo y Cristo con nosotros, ¿quién puede hacer volver eso atrás? ¿Me doy a entender? Cuando le cae la leche al café, el color y la textura cambiaron. ¿Por qué? Por causa de la fusión de dos mezclas que vienen a convertirse en una sola. Por eso debemos de aprender cada día a saber que Dios ha hecho lo más maravilloso para que usted aprendamos a descansar y a depender de ello. Y aquí quiero hablar en parte el énfasis de lo que es realmente la resurrección y cómo esa parte del proceso de la muerte, sepultura y resurrección y ascensión del Señor nos vino a afectar a nosotros, a tal grado que Dios ya no te ve a ti y a mí, ya no nos mira como aquellas personas muertas en pecados. Amén. Y en delitos. Ya no nos mira como aquellos enemigos que antes estábamos por causa del pecado.
alejados de Dios, sin fe y sin esperanza. Amén. Ya Dios no nos ve así. Yo creo que todavía hay muchos creyentes, hay personas que todavía se miran como pecadores delante de Dios. Y como cualquier persona que está ahí expuesto y debilitado, y todavía el mundo y el pecado lo puede contaminar y derrotar. Pero Dios no te mira así a ti, amigo. Así es. Nos mira diferente. Amén. Pero no nos mira porque Él quiere, es porque Él ya llevó a cabo una obra en su Hijo. Señor, amén. Amén. Aleluya. Y a través de esa obra que Él ya realizó con toda confianza en aquel que no le falló y que vino dispuesto en un cuerpo para hacer su voluntad, es que Él nos ve. Así es. Así te mira, así me mira. Diga conmigo, debo de aprender a verme como Dios me ve. No como yo pienso, Amén. o no como era antes. Yo le preguntaba la vez pasada, ¿cuántos antes de aquí estuvimos antes, digamos, en borrachera, en cosas de ataduras, de vicios, de malhablados, de adulterio, de pecaminosidad? Vamos a hacer, no lo vamos a mencionar nombres, pero vaya, de diversas formas de pecado. Levánteme la mano. Amén. Sí. Pero ahora usted se cree que sigue siendo igual. No. No. Cuando la palabra de Dios dice que todo aquel que está en Cristo Jesús es nueva criatura. Amén. Escuche bien, todo aquel que está en Cristo, no dice el que no está en Cristo, dice aquel que está en Cristo Jesús. Aquel que ha sido por Dios el Padre en su Hijo y en su obra redentora es que es nueva criatura. Amén. Ahora Él puso su parte porque se abrió el corazón para que Dios orara. Y ahora Dios trata como nueva criatura. Amén. Por eso usted y yo tenemos que vernos como nueva criatura. No por lo que hicimos, no porque nosotros querramos, es porque Dios ya lo hizo en Cristo. Esto no es religión, hermano. Esto es una realidad. Usted y yo quizás no lo podamos creer, pero para Dios es un hecho. Amén. Señor, amén. Es algo real. Pero la participación de nosotros es en un acto de fe. Usted y yo no morimos directamente con Cristo en su cuerpo allá hace más de 2000 años en una cruz. No lo morimos, no lo experimentamos. Pero la palabra nos dice que cuando ese cuerpo estaba siendo martirizado y esa sangre estaba siendo derramada, ese cuerpo molido, prefigurativamente, ahí estamos nosotros Amén. insertados en ese proceso. Amén. Ahí Dios nos estaba viendo a nosotros en ese cuerpo. Él no miraba el cuerpo directamente de su Hijo, miraba el cuerpo, el alma y la vida de cada uno de los pecadores que fueron metidos en ese sacrificio. Así tenemos que aprender a vernos. Amén. Por eso la vida de resurrección vale la pena entenderla por revelación. Y le voy a decir una cosa, de ahí es que depende nuestra vida espiritual. Levánteme la mano si te entiende. Amén. Qué importante es esto, pastor, y en estos tiempos tan difíciles, hermano, hoy más que nunca, en estos tiempos tan complicados, tenemos que aprender a creer y a entender que debemos de recibir esta revelación cada día, porque de aquí es que depende todo lo que somos y lo que nos está sucediendo y lo que nos puede venir, no sé hasta dónde. Yo lo único que le digo es que en este mundo, mire hermano, aparte de la pandemia, usted ha visto los juegos, esos juegos, ¿cómo queman pueblos? ¿Pastor en California? No, pero un momento, no solamente en California, váyase a Europa, váyase a Australia y a varias partes del mundo para que vea que no solamente en California, son infernales. Y que de los torrentes, de los tornados, de las hecatombes, de los huracanes, de muchas otras cosas, de enfermedades y de cuántas cosas están pasando al mismo tiempo en el planeta. Lluvias, grandes inundaciones, los tales tsunamis y muchas cosas. Y déjenme decirle, yo cada día oigo las tales, ¿cómo le llaman? Variantes, ¿verdad? Variantes del COVID. Todos los días oigo variantes. Y la información que usted y yo no podemos negar es que supuestamente cada variante es peor que la una y que la otra. Sí. Digo, Señor mío, de esta variante y de lo que puede estar pasando, realmente nuestro corazón, nuestra rodilla, nuestra fe, nuestra revelación, nuestra confianza, nuestro conocimiento debe de estar puesta en el Señor.
Amén. David decía que la gloria del Señor lo cubría como con un escudo. Que Él era su salvación. David aprendió a entender de que aunque no lo miraba, alrededor de él había como un escudo espiritual protector, y él vivió de esa manera, a tal grado que él hizo guerras, lo persiguieron para matarlo, dentro y fuera de Israel, y nadie le hizo nada. ¿Sabe por qué? Porque había un escudo protector. Pero este hombre aprendió a entender que Dios era su vanguardia, Dios era su escudo, Dios era su abrigo, Dios era su todo, y lo adoró, lo exaltó, le temió y aprendió a depender de él. Amén. Diga conmigo, la vida de resurrección La vida de resurrección. es la vida de un nivel nuevo a través del cual tengo que verme. Diga conmigo, como nueva criatura. Carlos, ponme ahí del 8 al 13, Colosenses 2. En el versículo 11 y 12 es donde voy a recalcar un poco, pero vamos a leer del 8 al 13. Quiero que note lo que dice aquí la palabra. ¿Lo leemos todos? Amén. Cuídense de que nadie los cautive, o sea, que nadie los lleve engañados. En otras palabras, ¿con qué? Con la vana y engañosa, ¿qué cosa? Digo, como un cuento por ahí callejero, que sigue, ¿qué cosa? Tradiciones humanas, la que va de acuerdo con ¿qué? Con los principios de aquel que gobierna el mundo, pero no conforme a lo que es Cristo en nosotros. Amén. Hay que aprender a diferenciar la información, la enseñanza y la mentira que se puede colar para desviar nuestra fe y atención en el mundo y sacarnos de Cristo. Y aunque tenga apariencia de espiritualidad y religión, Cristo no está de por medio. ¿Sabe por qué es tan importante cuando nosotros le enseñamos aquí a aprender a discernir lo que realmente es de Dios en Cristo? Porque de ahí es donde dependemos. ¿Qué es lo que dice el primer versículo? Pónmelo en el 8, Carlos, por favor. ¿Cuál es la primera palabra que dice como una advertencia? ¿Qué es lo que dice? Cuídense. ¿Esta palabra para quién cree que usted? Levánteme la mano, ¿para quién? Para todos nosotros. No, para hermano, para el nosotros. Cuídense de que nadie los lleve engañados en una vana y engañosa filosofía, era un cuento, una mentira del diablo. ¿Y qué es lo que sigue? Culturalmente, ¿qué cosa? Tradiciones. Las tradiciones nos salvan, hermano. Qué lástima que hay muchos que se llaman cristianos o evangélicos, lo que sea, que siguen tradiciones todavía. Cristo no es de tradición, hermano. Cristo es realidad. Amén. Es una dependencia, una relación, una comunión con el Dios eterno. Es el reino de los cielos, es el carácter de un Dios eterno, del cual depende nuestra vida y nuestro diario vivir hasta que Él venga. No es una religión, no es una forma de pensar, de hablar o de actuar culturalmente de una tradición religiosa en la tierra. Eso es peligroso porque el diablo lo puede usar con un espíritu de engaño. Pero no es conforme a Cristo. 9. Lo sigue diciendo, toda la plenitud, dice todo lo que está y pertenece a Dios, en otras palabras, de lo que es la divinidad en Dios, habita ¿en quién? En forma corporal. En Cristo. O sea que Cristo Jesús no es cualquier cosa, hermano. Colosenses, como lo es Tesalonicenses y Efesios, son cartas profundas. Son cartas de revelación. Son cartas que hay que sabérselas comer. Pero aquí dice que en Cristo Jesús existe toda la plenitud, todo lo que es Dios en sí. Amén. Está abarcado en Cristo, Así es. a donde Dios lo ha hecho todo por usted y por mí. Amén. Habita en forma corporal en Cristo, sigamos 10. Y en Él, ¿qué es el Señor? Diga conmigo, la autoridad, el poder, lo que nos gobierna, lo que nos dirige. La cabeza significa eso, autoridad, poder, guía, dominio. Dice, es la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes han recibido ¿qué cosa? O sea, hemos venido a ser afectados ¿de qué? De esa plenitud. O sea, que ahí Dios nos ha metido en su carácter, en lo que Él es, Amén. en lo que Él ha obrado. Todo lo que Dios envió a hacer y expresó a través de su Hijo, lo hizo para que usted y yo
fuéramos afectados positivamente, para que fuéramos metidos en esa obra que ese ser maravilloso ya hizo y pagó por nosotros. Diga conmigo, qué bueno que yo he recibido y ahora soy partícipe. Pedro nos dice de esa naturaleza divina que es de Dios en Cristo Jesús. Ahora usted y yo somos partícipes de esa plenitud. No es cualquier hermano, no es cualquiera. Son aquellos que hemos gustado el don de la salvación, aleluya, a través del perdón de pecados en esa obra maravillosa de Cristo Jesús. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. 11. Aquí el 11 y el 12. Quiero que vea algo de lo que Dios ya hizo por nosotros. Y aquí nos presenta una palabra que se llama la palabra circuncisión. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios aquí? ¿Que vamos a hacer o que ya fuimos circuncidados? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Está en el tiempo pasado? Amén. Esta práctica en lo físico, Dios lo inauguró en Abraham. Y de ahí en todos los patriarcas y en la nación de Israel, todos los hombres y varones tenían que ser circuncidados al 8º día. Pero en el mundo espiritual esto implica un corte, ¿verdad? Del prepucio en el penecito del niño, e implica una separación a donde Dios dice, este corte viene a simbolizar que yo no tengo nada que ver con la naturaleza del pecado. Y Dios tiene que llevar un corte, una circuncisión. Ahora, cuando habla aquí el apóstol Pablo dice algo siguiente, leamos. Además, en él fueron ¿qué? O sea que usted y yo ya participamos de una circuncisión, no hecha de mano como la que participaron Abraham, etcétera, y todo lo demás. Y alguna gente todavía lo practica, por alguna razón de salud, etcétera, o de cultura. Dice, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en ¿qué? En despojarse de ¿qué? Del poder, dicen otras versiones, del poder del pecado que gobernaba nuestras vidas anteriormente y que nos hacía separación y enemistad para con Dios. Esta circuncisión no la hicimos nosotros. ¿Y a quién se refiere esta circuncisión? Una circuncisión implica ¿qué cosa? Una herida. Pero en este caso, cuando fue efectuada por Cristo, ¿a qué se refiere? A lo que Él experimentó en su cuerpo en la cruz. ¿Qué cosa? Su sacrificio. No hay más grande circuncisión que se haya experimentado en un cuerpo que el sacrificio de Cristo. Y en esa muerte y en esa circuncisión nosotros hemos sido metidos. Amén. Pastor, ¿y cómo es eso? Así por fe usted tiene que verse. Amén. No tiene que verse como antes. No lo que era antes, no lo que hacía antes, no lo que pensaba antes. Ahora usted tiene que verse en una vida nueva de resurrección y afectado en esta circuncisión que es la misma muerte de Cristo. Amén. Levánteme la mano y diga, yo debo reconocer que he sido metido en el proceso de la muerte física del Señor. Que la muerte física de Cristo era mi, diga conmigo, fue mi muerte. Y ahí he sido circuncidado. Diga, es un acto, diga conmigo, levánteme la mano, un acto de fe y de revelación que acepto y reconozco. Diga conmigo, yo ya he sido circuncidado. Ya he sido reconciliado. La circuncisión de Cristo, ¿qué implica? Muerte. Allá Abraham, cuando le cortaron a él, ya siendo viejo, que se imagina que con mucho dolor, porque dicen que eso, cuando de la práctica de la circuncisión en el varón es adulto, es horrible, es un dolor mucho, muy fuerte. Por eso se debe de practicar en un día en el recién nacido y debe ser en el 8º día, ni menos ni antes, para que pueda ser más favorable el dolor. Pero la muerte de Cristo, hermano, esa fue con dolor y con todo. Pero ahí usted y yo estamos metidos. Por favor, levánteme la mano y los que están viendo si están entendiendo lo que estoy predicando y enseñando, que esto es vital. Digan conmigo, esa circuncisión la efectuó el Señor, pero ahí ya he sido metido yo. Por eso dice, además en él fueron ¿qué cosa? Circuncidados. Por eso aclara el apóstol, no una circuncisión hecha por mano humana, sino
aquella que consiste en que la naturaleza del pecado ya no debe tener ningún efecto en usted. Ya Dios te mira libre del pecado. Y también nos perdonó, porque no solamente su muerte, que representa la circuncisión, fue aniquilado, fue desfigurado, sino que de ese cuerpo salió la sangre que Él vertió. Y esa sangre es la que nos perdona y nos limpia de los pecados. Aleluya. Usted y yo somos libres por donde quiera. ¿Cómo, pastor? Y esto tengo que esperarlo. No, hermano, esto ya pasó, ya sucedió. Aprenda a verse de esa manera. Cada vez que usted salga de su casa, véase como un circuncidado, como un muerto para el pecado. ¿Va a andar en el mundo? Claro que usted va a estar en el mundo. Va a ir al mercado, va a ir al trabajo, se va a enfrentar con personas que no conocen a Dios, va a estar rodeado de un ambiente nefasto, lo que sea. Pero usted no va a andar como un muerto como los demás. Usted tiene que verse como un vivo, como un resucitado, como uno que ha sido ya afectado por esa circuncisión, que es la misma muerte del Señor. Porque en ese cuerpo estaba representada su vida, mi vida, su muerte, ahí estaba. Así nos mira el Señor. ¿Querramos desear una mejor provisión que esa? Levánteme la mano. No, hermano, eso es lo mejor que nos ha acontecido. Sigamos el 12, Carlos, por favor. ¿Qué es lo que nos dice en el 12? Mire, ustedes, refiriéndose a qué? A la circuncisión, a la participación de la muerte. Hay algo muy importante. Dice, la recibieron al ser ¿qué cosas? Usted sabe que cuando alguien se muere, el siguiente paso es enterrarlo. Normalmente en la tierra hoy el que muere lo sepultan, pero no resucita, excepto al cristiano y cuando le venga su tiempo. Pero en el caso del Señor, cumpliendo las escrituras, a Él lo mataron, destruyeron su cuerpo, su sangre fue vertida, pero sepultaron su cuerpo. ¿Y qué fue lo que pasó el tercer día? Como primicia, como garantía, como pionero, para darnos la victoria total a nosotros. Para que entendamos que la victoria de su resurrección, de su levantamiento por el poder del Padre en el Espíritu Santo, nos vino a afectar a nosotros. Ahora nosotros tenemos que aceptarla como revelación y creerla. Como parte de nosotros también. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. Mire, aquí dentro de lo que Dios ya ha hecho, no solamente se refiere a que ya hemos sido circuncidados en su muerte, sino que también como Él participó de su muerte y fue sepultado, también ¿cuántos aquí han sido bautizados? En un acto de fe y de obediencia. Bueno, usted ya participó también de esa sepultura y de esa circuncisión. Y dice que hemos sido sepultados con Él en el bautismo. Esto, diga conmigo, son parte de los hechos de una realidad mediante el cual espiritualmente y por fe debemos de vivir y andar. ¿Por qué? Porque va a suceder. ¿Estamos esperándolo? No, hermano, esto ya fue realizado. Ya el Señor lo hizo. Ya el Padre lo sometió y lo estableció en Cristo. El Señor ya fue procesado en todo esto. ¿Es grande esto? Es grande y algunas veces lo podemos leer tan rápido sin ponerle la más mínima importancia. Y al diablo le encanta que estas cosas usted y yo no las apreciemos, no las podamos digerir. Es como cuando, le voy a hacer una pregunta, cuando usted va a un restaurante o hace una buena comida en su casa, seamos honestos y sinceros, ¿de qué manera se la come usted? ¿Rápido? ¿A la cañona como que sea soldado en guerra? O primeramente la procesó a su gusto porque usted quería obtener una excelente comida. Para botarla, para destruirla o comérsela rápido así sin sentirle ningún gusto, o para disfrutarla. ¿Cuántos aquí son aceleraditos para masticar y tragan a la cañona? Levánteme la mano, hermano. Seamos honestitos, seamos sinceros. Pero le voy a decir una cosa, mire, la comida para disfrutarla hay que masticarla suave, despacio y sentirle el gusto. Usted ha visto, usted miró la película de los muñequitos eso de un ratón que era cocinero.
¿Cómo se llamaba? Ratatouille. El Ratatouille. ¿Usted lo miró, no? Sí. El tipo era un excelente cocinero. Y de ahí le aparecieron una bandita de familiares, ¿se recuerda? Y de la bandita de familiares había un gordito. El hermano. Y el gordito, él les ofreció comida. Y el gordito ese, en cuanto se la ponía aquí, era una trituradora. No, le decía, no, así no. Mira, esto se come así. Y se llevaba el ratatouille a la boca y les decía, Y el gordito inició al principio, se lo puso aquí en la boca, el ratadito gordito, y empezó. Pero después, la vida espiritual no es de digerirlo a la cañona. Dígale a su hermano, no comas rápido. No coman rápido, Jenny. En las Sagradas Escrituras nos pasa igual muchas veces que somos acelerados para leer todo, pero no hacemos la pausa, la paciencia de que el Espíritu Santo nos arroje esa luz ahí en lo que Dios ha hecho por usted y por mí. A mí me encanta porque cuando yo leo esto, el Espíritu Santo me detiene ahí y le agradezco a que no me lleve tan rápido. Quizás yo quisiera leer, no, es de querer alimentarme. Diga conmigo, discernimiento. Discernimiento. Y ahí es donde uno entiende estas cosas. Y el Espíritu de Dios le va a llevar a entender que usted vive por esto, no por otras cosas. ¿Cuántos todos los días se levantan como cualquier persona en su casa de su cama? Físicamente, sí. ¿Verdad que sí? Quizás hay veces sin ganas de ir a trabajar, un poco cansado, qué sé yo, queriéndose retirar como yo, que ya quiero, le digo a mi esposa, jubilación. Pero todavía me toca unos cuantos años más y entonces me detengo ahí y digo, Señor, dame fuerza para llegar. Pero lo que quiero decir una cosa es que cuando nosotros nos levantamos todos los días, es cierto, físicamente nos podemos ver igual, quizás un poco más viejito, arrugado, lo que sea, pero en el mundo espiritual nosotros tenemos que aprendernos a ver libres, perdonados, sepultados por causa de que ya fuimos metidos en un cuerpo que murió por usted y por mí, que representaba nuestra vida, que tenemos que levantarnos como personas que, aunque estamos rodeados del mundo y del medio ambiente del mundo y del pecado, ya no tenemos ninguna participación en ello y Dios no nos mira así. Por favor, ¿me estoy hablando claro o no? Amén. 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 Si usted aprende a levantarse como un resucitado, yo creo que su estado de ánimo será diferente. Amén. Si usted aprende a levantarse como cualquier persona del mundo, las circunstancias que lo rodean lo van a asustar, lo van a molestar, lo van a desbalancear, lo van a desacreditar, lo van a hacerse sentirse para atrás. Su fe va a menguar, porque usted va a ver las circunstancias y las va a creer y las va a aceptar para usted. O se le va a acercar el vecino, o su amigo, o su hijo, o quien quiera, el que no tiene al Señor, y le va a decir, no, mira lo que está pasando. Y es cierto, esa es la realidad. Pero usted se tiene que ver así. ¿Tenemos que vernos así? No. ¿O tenemos que vernos como Dios ya nos ve y nos ha puesto y ha hecho por nosotros en Cristo Jesús? Denle un aplauso, Señor, si me entiende. Oh, no sé si tengo que hablar un poco más claro. Cada día le digo, Señor, gracias por haber muerto en Cristo. Señor, gracias porque ya no soy un pecador. Señor, gracias porque del pecado he sido libre. Hay un cuerpo que murió por mí y en ese cuerpo mi vida fue metida en totalidad. Me levanto como nueva creación, Señor. Si está lloviendo, yo veo el sol arriba de las nubes, los oscuros de los ojos del Señor, y aún le digo, este es el día que tú hiciste, y aunque esté lluvioso, truene y relampaguee, le digo, este es el día maravilloso y glorioso que tú has hecho, y me voy a alegrar en él. Amén. Si usted y yo no entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, será muy difícil en los tiempos que estamos viviendo sobresalir espiritualmente adelante. Así es. Oh, gloria, el poder. Porque todo puede menguar. Cuando yo me pongo a pensar ahora mismo, ¿cuántos millones? 12 millones en este país.
un poco más, como creo que Guatemala creo que tiene esa cantidad. Estamos hablando de un país de Guatemala más o menos, creo que tiene un poquito menos, pero solamente en este país. Supuestamente al quitar la ley esa de mantenerse en las casas sin pagar, pero que ahora está siendo quitada, 12 millones expuestos, aparte de los que están fuera, de ser echados de su casa, porque ya no van a poder pagar. O sea, alguna gente debe 16 meses de renta. ¿Usted se ha puesto a pensar estar en los zapatos de una persona así, una familia? Cuando yo veo una mamá, un hombre, una mujer con 2 o 3 o 4 hijos que está esperando haciendo sus maletitas ahí porque tarde o temprano los van a echar, pero no sabe a dónde van a ir a parar. Pero cuántas otras cosas no pueden estar afectando este mundo. ¿Son realidades? Eso es la realidad, hermano. Por eso usted, cuando tiene su trabajo, tiene su casa, tiene su carrito, tiene su bicicleta, tiene salud, todos los días vea al Señor en eso. Amén. Amén. Y véase como ese hijo agradecido, como esa hija resucitada, como esa mujer y ese hombre que ha sido afectado por esa obra maravillosa de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y si estamos en Cristo, Dios peleará con nosotros. Aleluya. Amén. Estará con nosotros, ha estado con nosotros y nos va a llevar hasta el final. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron, ¿qué cosa? Resucitados. Dice que vamos a ser resucitados. Claro, aquí hay 2 aspectos de la resurrección. Dice que en el postrer tiempo, al final, la obra perfecta de nosotros, de salvación, se perfeccionará cuando nuestros cuerpos sean transformados y recibamos uno en gloria, en resurrección, como el que el Señor recibió después de resucitar. Pero la resurrección, amados hermanos, también en la vida actual, aunque estemos en el cuerpo y no hayamos muerto físicamente, nos debe de afectar. Porque aquí dice que no solamente al final lo vamos a experimentar físicamente cuando recibamos un nuevo cuerpo, porque todo el mundo va a resucitar, de los que están en Cristo, y aún los malos también dice la palabra que van a resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Pero aquí dice que no solamente hemos sido sepultados, sino que también qué cosa nos ha afectado dentro de la obra redentora de Cristo, que hemos sido ya, ¿cómo? Diga conmigo, que hemos sido ya resucitados mediante la fe. ¿En qué? En Cristo Jesús. ¿En lo que usted y yo podemos hacer? ¿O en lo que Dios ya ha hecho? No, aquí dice, ¿qué fue lo que hizo que el cuerpo del Señor Jesús resucitara y se levantara el tercer día? Diga conmigo, poder. ¿Cuál poder? Poder de Dios, poder del Padre. ¿Cuál fue ese poder? Diga conmigo, el Espíritu Santo. Eso fue el que transformó el cuerpo de muerte de Cristo. No se pudrió, no se lo comieron los gusanos, porque estaba establecido que ese cuerpo sí iba a experimentar la muerte, pero no se iba a podrir. Amén. O sea que el aspecto de la corrupción material de la carne y de los huesos y todo no se experimentó en Cristo, pero sí Él murió de verdad. Amén. Pero el tercer día hubo un poder que lo levantó. Amén. Pero así nosotros también tenemos que vernos levantados en una nueva vida de resurrección. No porque usted lo hayamos hecho, aunque lo esperamos también al final en nuestro cuerpo, sino por lo que Cristo ya hizo, experimentó por nosotros hace más de 2000 años. Diga conmigo, una vida de resurrección. Si usted y yo ya hemos sido sepultados, también sin lugar a dudas hemos sido resucitados. Para ser sepultados hemos tenido que pasar por un proceso de muerte. Amén. Pero una muerte que nos beneficia, y es la muerte de Cristo. Amén. Porque así el pecado no puede valerse de usted y de mí. Amén. Nunca acepten ni crea que el pecado del mundo le va a alcanzar, excepto lo aclaro, que usted y yo nos abramos al mundo. Amén. Si usted y yo nos mantenemos firmes, dependientes de lo que Dios ya ha hecho en nosotros, el mundo, ni el pecado, ni el diablo te pueden afectar ni tocar. Amén. Excepto que Dios lo permita. Denle ese aplauso fuerte al Señor.
mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Tenemos hasta el 13, creo yo, o no, sí, hasta el 13, terminamos el 13. Antes de recibir esa circuncisión, ¿cuál circuncisión? Diga conmigo, la participación en la muerte de Cristo, por fe. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo? Ahora, usted y yo tenemos que seguirnos viendo muertos o vivos para Dios en Cristo. Vivos para Dios en Cristo. Ah, no. Usted tiene que verse no como muerto entre los muertos. Antes éramos partícipes, zombies. Es el zombie, ¿verdad? Las películas que definen por ahí. ¿Qué son los zombies? Muertos vivientes, pero se mueven, pero son muertos. Bueno, ¿cuántos zombies habían antes? Pastor, me está diciendo zombies. Bueno, eso éramos antes sin Cristo. Ahora no, hermano. Ahora estamos vivitos y coleando. No por nosotros, sino por lo que es Cristo en nosotros, nuestra vida. Amén. Ustedes estaban muertos en su pecado. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, Dios nos dio vida. ¿Qué es lo que nos ha dado Dios? Vida. Diga conmigo, rechazo todo pensamiento maligno de muerte. Sí, un día vamos a morir, hermano, vamos a patear la cubeta, es cierto, pero será en el momento en que Dios quiera. Amén. Pero aquí no nos dice que Dios nos ha dado muerte. La muerte física nos hace un favor, nos tira, nos avienta hacia obtener ese galardón tan grande de un cuerpo nuevo, resucitado. Amén. Pero aquí dice que Dios nos dio vida. En otras versiones dice juntamente con Cristo. Me gusta esta versión, dice en unión. Usted sabe lo que es una unión, ¿verdad? Amén. Vuelvo a repetir la palabra fusionar con Cristo. ¿Al qué cosa? Al perdonarnos todos los pecados. Amén. ¿Está entendiendo? Amén. La siguiente, Carlos, por favor. Creo que es Colosenses 3. No, primero versículo. Colosenses 3 del 1 al 4, y en el 1 y en el 3 hay otras cosas que quiero ir resumiendo. Aquí el apóstol sigue hablando en la misma carta, aconsejando. ¿Qué es lo que nos dice que ya sucedió en nosotros? ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Hemos resucitado con Cristo. ¿Cómo? Vuelvo a hacerle la misma pregunta. ¿Cómo se ve todos los días usted? Vivo de Vivo. resucitado. Voltea a ver a su hermano, dígale, no te veas como un muerto. No te veas como un muerto. Quítate el sobrenombre de zombie. Mírate como un verdadero resucitado. Pero como ahora has resucitado con Cristo, dígale a su hermano, tienes una responsabilidad. ¿Cuál es? Ahí mismo está la respuesta en la segunda parte. Busquen las cosas de arriba, a donde está ¿quién? Nuestro Salvador. ¿Es imposible hacer esas cosas para nosotros? No. Para el resucitado, no. Para el que ha sido circuncidado, no. Para aquel que ha sido sepultado y levantado igual que Cristo, no. Para usted y para nosotros, para mí, no debe ser difícil poner nuestra mirada, como decía David. En los tiempos de antes, mientras el Señor no había muerto, David hacía algo. Cuando él decía, uno de los cantos que entonamos aquí tienen que ver con eso. ¿Qué es lo que decía David? ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice, yo voy a levantar mis ojos, mi vista. ¿A dónde la voy a levantar? Hacia las montañas, hacia los cerros, hacia lo alto, hacia los cielos. David no era como el cerdito. David no tenía espíritu de cerdito. Como pastor, es que el cerdito solo mira para abajo, hermano. De nada para arriba. David decía que él miraba y ponía su mirada hacia arriba porque de lo alto de los cielos es que venía, ¿qué cosa? Su socorro. Mi socorro viene de lo alto. Amén. De aquel que hizo los cielos y la tierra. Amén. Si David lo hizo en aquel tiempo, ¿por qué nosotros, ahora que ya está hecho todo ya por nosotros, no lo podemos hacer? Aquí quiero hacer énfasis porque hay muchas cosas que nos pueden desviar de no buscar y poner en primer lugar las cosas de arriba. O sea, se refiere a las cosas espirituales. A donde está nuestro Señor y de donde lo esperamos.
Por eso tenemos que cuidarnos en esa área, de no despistarnos. Hay mucha gente que se despista. En medio de estos tiempos de la pandemia, hay gente que ha inventado más bien para zafarse más rápido de Cristo. Porque no tiene una vida participativa de consagración al Señor. No estoy ofendiendo a nadie, simplemente estoy hablando la verdad. La pandemia ha sido para bien y para mal. Para bien para aquellos que realmente aman al Señor y se afirman más. Y para mal para aquellos que, mire, como dice el pastor Eduardo, wichiwachi, que no tienen raíces, que son de esos arbolitos como del maíz o como de la papaya, no como el coco, como la palmera, que aunque vengan los vendavales se permanece ahí porque sus raíces están profundas. Su firmeza está en la roca. Su roca es el Señor. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo. ¿Qué cosa? ¿Y qué es lo que hace a la diestra de Dios? Ministrando, intercediendo por usted y por mí. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La pregunta es, ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Levánteme la mano, seamos sinceros. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente en el mundo? En su vida de vivir. ¿En dónde están concentrados? ¿Buscando al Señor? ¿Lo espiritual? ¿Poniendo su mirada arriba? No, hermano. Y déjame decirle, no todas las cosas sean malas, porque hay mucha gente que está concentrada en los business, en el negocio, en el materialismo. Pero si esa vida los consume en todo el tiempo que tuvieron la vida en el cuerpo, es un peligro también al final, hermano. Porque no pusieron a Dios en primer lugar. Y aquí es muy importante. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sigamos. 3. Pues ustedes, ¿qué cosa? O sea, ¿qué es lo que nos conviene y por qué el apóstol del consejo? ¿Por qué? Porque mire el apóstol cómo nos da esta revelación magnífica. El apóstol está diciendo, porque ustedes ya han muerto. ¿A qué murieron? Al pecado. Ah, pastor, pero estamos en el cuerpo. Sí, el cuerpo es todavía mortal. Todavía se va a morir. Pero su alma y su espíritu no tienen que estar participando de esa naturaleza, aunque nos vamos a morir físicamente. Su espíritu y su alma están vivos y están salvos. Amén. Estamos listos. Amén. Y estamos participando de una vida de resurrección. Amén. Sí, ya hemos muerto y morimos en la muerte de Cristo. Y como morimos en la muerte de Cristo, así también Él murió y fue sepultado, también fuimos sepultados. Amén. Pero así como Él murió y fue sepultado, también resucitó y también nosotros hemos resucitado. Y ahora nuestra vida, ¿cómo está? Escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está? Voltea a ver a su hermano, dígale, ¿dónde está tu vida? ¿Dónde está tu vida? ¿Qué respuesta le va a dar usted a su hermano? Escondido en Cristo Jesús. ¿Cómo aprendamos a vernos de acuerdo a la palabra? La vida en Cristo. Vivos. ¿De qué otra manera? Vamos, como un examen. ¿De qué otra manera? Resucitados. ¿De qué otra manera? Circuncidados. ¿De qué otra manera? Diga conmigo, sepultados, bautizados. Pero sobre todo en estos tiempos de pandemia, diga, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Vamos a darles aplauso al Señor. Estas cosas hay que ponerle la debida atención. El diablo no querrá que usted y yo entendamos estas cosas, pero el Espíritu de Dios sabe que por esto es que vivimos. Amén. Dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe y démosles lugar en nuestro corazón. Vuelvo a decirle, si se levanta a la 1, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, denle un tiempito al Espíritu Santo. A mí me gusta porque si no tengo el sueño suficiente, me siento ahí en el sofá o estoy en la sala y doy lugar para que el Espíritu me lleve por las corrientes de las aguas de la palabra. Amén. Ahí me trae mente, me trae situaciones de países, me trae situaciones de la iglesia, me trae el nombre de ustedes y ahí el Señor obra. Amén. A mí me encanta esto. Terminamos en 4 aquí en esta parte. Mire algo muy importante.
cuando Cristo, que es la vida de ustedes, ¿cuál es tu vida? ¿Cuál es su vida? Diga, Cristo Jesús es mi vida. Cristo Jesús. Se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él que usted y yo esperamos el tiempo, ¿verdad?, en que seremos levantados. Señor, aleluya. Y no solamente levantados, hermano, seremos llevados y también viviremos y gobernaremos por siempre con nuestro Amén. Dios, con nuestro Salvador y con nuestro esposo. Disfrutaremos de las cenas de la boda del Cordero de Dios para siempre. Porque estamos esperando una patria mejor. Como dice Hebreos 11, si aquellos hubieran buscado una patria terrenal, tenían tiempo suficiente para volverse atrás. Abraham no se volvió a Ur de los Caldeos, se quedó a donde Dios lo llevó. Amén. Y todavía no vivió ahí donde Dios lo llevó en la tierra prometida, porque todavía esperaba una patria mejor, una celestial. Amén. Y eso es lo que nosotros buscamos. Señor. Voy terminando aquí. Efesios 2 del 1 al 9. Y el versículo 5 y 6 es el énfasis que quiero. Aquí termino ya. ¿Por qué no lo leemos todos? En otro tiempo. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Voltea, hermano, dígale. Dígale, era en otro tiempo. Dígale, era en otro tiempo. Ya hoy no es así, dígale, hoy no es así. Sí, en otro tiempo ustedes estaban muertos ¿en qué? Transgresiones y pecados. 2. En los cuales se conducía, o sea, vivíamos conforme a qué? A los poderes A un dominio de un poder. ¿Quién es el que dominaba ese mundo? En ese mundo. Era Satanás. Ahí estábamos involucrados. ¿Tiene que verse usted como esta clase de personas? No, mamá. Exacto. Usted, hermano, dígale, no, muchacho. Dígale, no, no es así. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. ¿Y a quién se refiere aquí? Diga conmigo, el diablo. Es un espíritu. Es un espíritu que domina y gobierna en economía, en religión, en política y en muchas cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos, hermano. ¿Usando qué cosa? Otros seres humanos. Usando culturas. Usando sistemas de gobierno. Usando lo que se le venga en gana. Lo único que él no puede usar es a Cristo y aquello que le pertenece a Cristo, que ya ha sido libre. Es lo único que no puede. Jesús dijo, he aquí el príncipe de este mundo viene, pero no tiene nada que ver conmigo. No tiene arte ni parte con él. Y todos aquellos que estamos en Cristo debemos de aceptar y reconocer: el diablo y el mundo y el pecado no tiene arte ni parte conmigo. Amén. Amén. Porque somos hijos del Dios Altísimo. Aleluya. Dice, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce, o sea, su poder, su dominio. ¿Lo sigue haciendo? Sí, Señor, lo sigue haciendo. ¿Sabe cuántas cosas se mueven en el mundo del ambiente político, económico, social y cultural y religioso y de todo en el mundo mediante Satanás? ¿Y sabe lo que más usa él? Un espíritu de engaño. ¿Se recuerdan con lo que comenzamos aquí? Tengan cuidado de que no se engañen con filosofías y huecas y vanas palabrerías, etc. No, pero él todavía sigue según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Aquí hemos hablado de la obediencia, y de la obediencia motivada y desarrollada a través del Espíritu Santo. Mantengamos firme esa obediencia para que Cristo sea glorificado en ella. Amén. Amén. Sigamos, versículo 4. El 3, perdón. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. Dígale a su hermano, hey, vivíamos. Ya no podemos ser o no debemos de ser. Dígale a su hermano, cuídate. Vean, no estemos ahí, como dicen, un poco descuidados y no nos demos cuenta que estemos actuando y viviendo como los demás. Cuídate. Porque déjenme decir, una de las cosas más duras
es ver que uno que ha gustado el don de la salvación se vuelva atrás y caiga de la gracia. No se da ni cuenta cuando el diablo ya lo tiene en la corriente del mundo. Está hablando, pensando, actuando, trabajando y haciendo todo lo del mundo y ni se da ni cuenta de que ya no está en la gracia. Tenga cuidado, porque eso sigue trabajando. Vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos. ¿Qué cosa? ¿Quién nos tenía en la mira antes? Como enemigo. Era Dios, hermano. La ira del Señor estaba sobre nosotros antes de venir a Cristo, hermano. Y ahora la ira del Señor nos libra por medio del sacrificio de Cristo. Amén. Amén. Ya la ira del Señor no está sobre usted directamente. No, está sobre aquel que todavía está en desobediencia y manejado y engañado por el diablo mismo. Y que no quiere nada del Señor. Y lastimosamente hay muchos que se mueren así. Hay muchos que aceptan al Señor y se vuelven atrás y mueren sin el Señor. Eso es terrible. Pero Dios, díganos hermano, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros. ¿Cuántos saben que Dios los amó? Amén. Aleluya. Sigamos. Nos dio vida. Aquí dice que nos va a dar. No, hermano, esto es parte de lo que Dios ya hizo por nosotros. Ya lo ha hecho. Dice, nos dio vida en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es rico en misericordia. Amén. Aún cuando estábamos muertos, no había alternativa, no había esperanza. La Biblia no dice que, no dice la palabra de Dios que teníamos un hálito de vivencia. La palabra de Dios nos declara sencillamente que estamos muertos. Y un muerto es un muerto. Amén, amado. Muertos en pecado. Pero, por gracia, ustedes han sido salvos. Amén. Amén. Hemos sido salvos. Denle ese aplauso al Señor. Decimos la pasada que la gracia salvadora de Dios es uno de los hechos más maravillosos. Aleluya, que Dios nos ha regalado en Cristo. Amén. Porque solamente en Él habita. Y en unión con Cristo Jesús, Dios, ¿qué cosa? Miren, aleluya. En el 5, ¿qué es lo que Dios ya hizo? Nos dio vida. Pero miren el 6. Y en unión con Cristo vuelve a decir algo muy importante. Dios nos resucitó. Pero aquí dice algo muy importante que usted tiene que aprender a valorarlo y aceptarlo y por fe desarrollarlo. Y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Aleluya. En otras palabras, Dios no te mira como un vago en la tierra. Dios no nos mira como el pecador cualquiera que éramos antes, manejados por el espíritu maligno de Satanás y del pecado y del medio ambiente del mundo. No, Dios no te mira así, porque ahora nos ve en la obra de su Hijo. Amén. Y me encanta esto porque dice que nos ha unido con Él, nos ha fusionado y en Él nos resucitó. Y no solamente nos resucitó, recuerde que la palabra dice que Jesús fue muerto, fue sepultado y resucitó, pero no se quedó en la tierra. Fue levantado, ascendido a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos al estrado de sus pies, y vendrá por segunda vez para llevar a su pueblo. Aleluya. Pero de esa manera, aunque estemos en el cuerpo, en la tierra y en medio de lo que nos rodea y en este tiempo de pandemia, usted debe de verse como un resucitado en unión con Cristo, y no solamente resucitado, sino ascendido con el Señor. Amén. Aleluya. Gobernando, sentado con Él. Amén. Pastor, pero si no ha llegado el tiempo, no hay necesidad de esperarlo. Por fe nos vemos así. Amén. Porque eso es lo que dice la palabra. En fe actuamos. Aleluya. A mí me encanta esto. Vamos terminando hasta el 9. 7, 6, 9. ¿Con qué propósito lo hizo el Señor? De resucitarnos y de sentarnos con Él, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia salvadora, que por su bondad derramó sobre nosotros. Todo lo ha hecho ¿en quién?
en Cristo Jesús. 8. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Aleluya. Y esto, dice en otras versiones, no es que nosotros nos la hicimos. No, que es un regalo que viene de Dios. No procede de nosotros, no la inventamos, no la creamos. No por obras, para que nadie, dice en otras versiones, se gloríe. O sea, se envanezca. Porque si usted y yo iniciamos, procesamos y hacemos todo aquello que nos pueda salvar, perdonar y justificar, entonces podamos actarnos. Pero aquí, usted y yo, no hemos hecho nada. Lo ha hecho todo el Señor. Amén. Póngase en pie, aleluya. Y le damos gracias al Padre porque Dios lo ha hecho todo en Cristo Jesús. Amén. Y ahí hay provisión. Amén. Aleluya. Este mensaje se lo dejo a usted.